estudiantes, no es porque estamos en casa que vamos a dejar de estudiar el español. En estos videos yo les traigo un repasito de algo que ustedes ya han aprendido y también la introducción de algo que ustedes van a ver. Comenzamos entonces con los verbos contar, envolver y colgar. Bueno, estos verbos son irregulares en el presente del indicativo. Son irregulares de cambio vocálico. ¿Qué quiere decir? Que hay una vocal en su radical y a la hora de conjugar esta vocal cambia para otra vocal. En el caso de estos verbos, para dos otras. Miren, el verbo colgar tiene una letra O en su radical. ¿Cuál es el radical del verbo? Lo que hay antes de la terminación ar, e ir. Miren el verbo contar. También tiene una O en su radical. Contar, O en el radical, así como envolver, O en el radical. Pero a la hora de conjugar en el presente del indicativo, esta O va a transformarse en va a transformarse en UE en todas las personas menos nosotros y vosotros. Entonces vamos a conjugar. Esta conjugación, para que tú puedas acompañar, para que ustedes puedan acompañar, yo dejaré en un archivo para que ustedes acompañen, ¿sí? Así como unas tareas de casa para que practiquen también. Bueno, pero vamos a conjugarlo. Yo cuento, tú cuentas, él cuenta, nosotros contamos, vosotros contáis, ellos cuentan. Miren que la irregularidad se dio en todas las personas menos nosotros y vosotros, que mantiene la O del radical. Bueno, el verbo envolver. Yo envuelvo, tú envuelves, usted, él, ella envuelve, nosotros, nosotras envolvemos, vosotros, vosotras envolvéis y ustedes, ellos, ellas envuelven. Ocurrió la misma práctica. Y por último, colgar en el presente. Yo cuelgo, tú cuelgas, usted, él, ella cuelga, nosotros, nosotras colgamos, vosotros, vosotras colgáis, ustedes, ellos, ellas cuelgan. Entonces miren que estos tres verbos tienen la misma irregularidad en el presente del indicativo. Vamos a pensar en frases con cada uno de estos verbos para que ustedes consigan ver lo que significa. Bueno, yo cuento los televisores del depósito. Repite conmigo. Yo cuento los televisores del depósito. Una vez más. Yo cuento los televisores del depósito. Muy bien. Entonces, contar así como en portugués. Yo cuento de 1 a 10 y así por el estilo. Bueno, el verbo envolver. Yo envuelvo los regalos antes de darles a mis parientes. Yo envuelvo los regalos antes de darles a mis parientes. Repite. Yo envuelvo los regalos antes de darles a mis parientes. Muy bien. Yo envuelvo los regalos. Entonces, poner algo para entregar el regalo, no así en manos, sino con algo a su alrededor. Bueno, y el verbo colgar. Yo cuelgo mis ropas en una percha para guardar en el ropero. Yo cuelgo mis ropas en una percha para guardar en el ropero. Tranquilo, vamos a repetir. Yo cuelgo mis ropas en una percha. Muy bien. Para colgar en el ropero. Excelente. Entonces, mira, colgar, ustedes consiguen comprender lo que es. Bueno, yo cuelgo las ropas para secar, por ejemplo, o yo cuelgo un cuadro en la pared, para que quede un poquito más claro su significado. Entonces, son tres verbos irregulares en el presente. Yo cuento, yo envuelvo, yo cuelgo. Verbos que tienen la misma irregularidad. ¿Tranquilo este tema? Bueno, espero que sí. Seguimos porque ya aprendieron, yo creo que ya han aprendido un montón de cosas. Vamos repasando a los poquitos y ustedes pueden ahí acordarse a los pocos de lo que ustedes ya vieron en las clases. Otra cosita que ya han aprendido, creo yo, es me permite y me permites para pedir algo a una persona.
De nuevo, en español siempre fijamos la idea de tratamiento formal opuesto del tratamiento informal. El tratamiento formal, cuando hablo con una persona, es hecho con la persona usted. Y el tratamiento informal con la persona tú. Entonces, si por ejemplo yo quiero usar un bolígrafo de alguien a quien trato de usted, yo digo, ¿me permite? O sea, ¿puedo usar este bolígrafo? Pero en este caso es un tratamiento formal. Ahora, una persona que trato de tú, un amigo, un familiar, pero quiero pedirle algo a esta persona, yo puedo decir, ¿me permites? O sea, ¿me permites usar tu bolígrafo? ¿Sí? Entonces, ¿me permites? Es informal y me permite formal. Seguimos entonces con más contenido. Es contenido de este libro, verbos, estructura de acciones que están ocurriendo ahora. Entonces, mira, si algo está ocurriendo ahora o en este momento, en español nosotros usamos el verbo estar en presente más gerundio. El verbo estar en presente ya aprendieron en el primer libro, que su conjugación es yo estoy, tú estás, usted, él, ella está, nosotros, nosotras estamos, vosotros, vosotras estáis, ustedes, ellos, ellas están. Eso es el verbo estar en el presente del indicativo. Y para expresar acciones que están ocurriendo ahora, nosotros juntamos este verbo estar con el gerundio del verbo. El gerundio del verbo en español se hace con las terminaciones ando para verbos terminados en ar y yendo con i para verbos terminados en er e ir, que no tenga dos vocales juntas entre la terminación y el radical. Y la construcción con yendo con y cuando antes de la terminación er o ir haya una vocal. Entonces el gerundio de comprar, comprando, de beber, bebiendo con i, y de leer, leyendo con y, porque miren que antes de la terminación er, de leer, hay una vocal, ¿sí? Entonces en este caso es leyendo con y. Una frase para que ustedes puedan comprender este tipo de estructura. Estoy envolviendo los regalos. Es algo que está ocurriendo ahora, que estoy haciendo ahora, por eso se usa esta estructura. Repite conmigo. Estoy envolviendo los regalos ahora. Muy bien, estoy envolviendo los regalos ahora, una acción que está ocurriendo en este momento. Estoy comprando pan. Repite, estoy comprando pan. Excelente. Entonces, en este caso, si estoy en la panadería comprando pan, una acción que está ocurriendo ahora, yo podría decir entonces esta frase. Otro tema entonces de estas lecciones son verbo estar más gerundio. ¿Tranquilo? ¿Alguna duda? Espero que no, pero si tienes dudas, ya les digo que vayan apuntando para después preguntarle a sus profesores, ¿sí? Bueno, seguimos. Vamos a ver cuál es el próximo tema. El próximo tema es el verbo ir, venir y regresar, que se usan con las preposiciones de y a. ¿Qué quiere decir? Siempre que yo voy a algún lugar, ¿cierto? Entonces vamos a acordarnos del verbo ir en el presente. Yo voy, tú vas, usted, él, ella va, nosotros, nosotras vamos, vosotros, vosotras vais, ustedes, ellos, ellas van. Siempre que yo uso el verbo ir, yo voy a algún sitio. Entonces, yo voy a Argentina, yo voy al colegio, yo voy a la escuela. Entonces, miren, si el lugar donde voy es un nombre propio como Argentina, Brasil, yo uso solamente la A. Voy a Brasil, voy a Argentina. Si la palabra a donde voy, la palabra a donde quiero ir es masculina, yo tengo que usar al. Por ejemplo, colegio es un sustantivo masculino singular. Es el colegio. Si yo quiero agregar esta preposición a de voy a algún sitio, yo voy a decir voy al colegio. La a de preposición más el artículo el se juntan y se transforman en al. Entonces yo voy al colegio, yo voy al supermercado.
Ya, si el lugar a donde voy es femenino como escuela, ahí no necesita juntar la preposición con el artículo. Yo voy a decir entonces, yo voy a la escuela, yo voy a la farmacia. ¿Tranquilo? Entonces, en general se usa a antes de nombres propios, como un lugar Argentina, Uruguay, Bolivia, y uso al antes de un sustantivo masculino singular y a la antes de un sustantivo masculino, discúlpame, un sustantivo femenino singular. Al masculino singular, a la femenino singular. ¿Tranquilo? Bueno, pero miren, esta A antes de nombres propios hay excepciones, pero no vamos a tratar las excepciones ahora para no confundirlos, sino que si ustedes guardan esta idea de que antes de nombres propios se usa la A, ahí no se equivocan, mismo sin pensar en las excepciones. Bien, lo mismo ocurre con la preposición de. La preposición de es usada con los verbos venir y regresar a principio. Y vamos a ver sus conjugaciones en presente. Venir en el presente. Yo vengo, tú vienes, usted, él, ella viene, nosotros, nosotras venimos, vosotros, vosotras venís, ustedes, ellos, ellas vienen. Regresar. Yo regreso, tú regresas, usted, él, ella regresa, nosotros, nosotras regresamos, vosotros, vosotras regresáis, ustedes, ellos, ellas regresan. Entonces, verbo ir, venir y regresar se usa con la preposición de. Si yo regreso, regreso de algún lugar. Si yo vengo de algún lugar. Y ahí la idea es más o menos semejante a la idea de a más artículo o a antes de nombres propios. Miren, yo vengo de Brasil. Yo vengo del colegio. Yo vengo de la escuela. Si está antes de nombre propio, no necesita artículo, entonces uso solamente de. Si está antes de sustantivo masculino singular, como es el caso de colegio, ahí la preposición de se junta con el, que es un artículo masculino, y contrae haciendo la palabrita del. Entonces, yo vengo del colegio. Ya si la palabra que está después es femenina, no hay contracción. Ahí yo digo, yo vengo de la escuela. Y de nuevo les digo, este de antes de nombre propio hay excepciones, pero no necesitamos hablar de ellas ahora. Guardando eso, ustedes ya van bien comunicándose en español. Bueno, seguimos entonces con más contenido, pero antes vamos a repetir estas frases para fijar en nuestras cabezas. Vamos allá. Voy a Argentina. Voy al colegio. Voy a la escuela. Muy bien. Vengo de Argentina. Vengo del colegio. Vengo de la escuela. Muy bien. Y así hicimos una práctica oral. Seguimos entonces porque hay otros casos donde usamos la preposición a, que es importante saber. La preposición a es usada antes de personas determinadas o animales determinados. ¿Qué quiere decir? Si yo uso un verbo tratándome de una persona o un animal que no es determinado, yo digo de la siguiente manera. Yo vi una persona en la calle. Yo vi un perro en la calle. Entonces yo no sé quién es esta persona, tampoco quién es este perro. Entonces, vi una persona en la calle, vi un perro en la calle. Ahora, si yo voy a determinar esta persona o si este animal es muy estimado como si fuera una persona de mi familia, ahí yo uso la preposición a antes de su uso. Por ejemplo, yo vi a mi hermano en el mercado. Yo vi a mi hermano en el mercado. Mi hermano es una persona determinada, yo lo conozco, por eso yo uso la preposición a antes de referirme a él. Lo mismo a mi perrita, que se llama Kira. Yo llevé a Kira al veterinario. Kira es un animal estimado, es como si fuera una persona para mí, por eso yo uso la preposición a antes. Yo llevé a Kira al veterinario.
Entonces, antes de personas determinadas, yo uso la preposición a cuando voy a usar un verbo. Y también ahí se extiende a un animal estimado a cual tratamos como familia. Entonces, repite conmigo. Yo vi una persona en la calle. Yo vi un perro en la calle. Indeterminado sin preposición a. Ahora usando la preposición a. Yo vi a mi hermana en el mercado. Yo llevé a Kira al veterinario. Excelente. ¿Consiguen mirar la diferencia? A antes de personas o animales determinados. ¿Qué más? Nosotros también aprendimos otros temas. Vamos a ver uno más. Hay que más verbos terminados en ar, er o ir para expresar obligación o necesidad. Verbos terminados en ar, er o ir, nosotros decimos que está en infinitivo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hay que lavar la loza. ¿Es una obligación o una necesidad? Hay que más un verbo terminado en ar, er o ir expresa eso. Repite, hay que lavar la loza. Muy bien. Hay que estudiar español. Excelente. Miren que entonces con este tipo de estructura nosotros expresamos obligaciones o necesidades. ¿Sí? Bueno, lo mismo ocurre con el verbo tener más que más infinitivo. Por ejemplo, tengo que llevar a Paco a la escuela. También es una obligación o necesidad. Tengo que llevar a Paco a la escuela. Entonces, hay que más infinitivo o tengo que más infinitivo expresa obligación o necesidad. Otro tema que pertenece a este libro que es importante que fijemos es la concordancia de los verbos gustar, encantar, agradar. Vamos a ver cómo funciona. La mayoría de los verbos nosotros conjugamos de acuerdo a la persona. Por ejemplo, yo como, tú comes. Pero hay verbos que no van a concordar con la persona, sino con la cosa, que es el caso del verbo gustar, agradar y encantar. Entonces decimos que los verbos gustar, encantar y agradar concuerdan con la cosa gustada, encantada o agradada y no con la persona. Pero para definir a la persona, a las personas, nosotros debemos usar unos pronombres específicos que ya les digo enseguida. Pero vamos a pensar primero en el verbo gustar. Si la cosa gustada es singular, ahí usamos gusta. Y si la cosa gustada es plural, usamos gustan. Vamos a pensar en una frase. Me gusta la fresa, singular. Me gustan las fresas, plural. Entonces mira que el verbo va a concordar con lo que viene después. Para definir a qué persona pertenece este verbo, nosotros vamos a usar me para yo, te para tú, le para usted, él, ella, nos para nosotros, os para vosotros, les para ustedes, ellos, ellas. Entonces mira cómo queda el verbo gustar. Me gusta, te gusta, le gusta, nos gusta, os gusta, les gusta la fresa. Complemento singular, verbo gusta siempre y cambiamos la persona que queremos expresar. Ahora, si fuera plural, fresas. Me gustan, te gustan, le gustan, nos gustan, os gustan, les gustan las fresas. Ahí ya es plural, por eso el verbo va con N al fin. Entonces, estos verbos son muy fáciles de concordar. Si es singular, sin N, si es plural, con N. Gusta o gustan, agrada o agradan, encanta o encantan. ¿Sí? Y hay una reglita más. Si lo que viene después es un verbo en infinitivo, también mantiene en singular gusta, encanta y agrada. Por ejemplo, me gusta comer fresa. O me gusta comer fresas. No importa lo que está después del verbo en infinitivo. Si el verbo está en infinitivo, ahí yo uso singular. Entonces, me gusta comer fresa
me gusta comer fresas. Aí não importa o que viene depois. Se há um verbo infinitivo depois de gustar, encantar e agradar, aí mantenemos ele em singular. Vamos a repetir umas frasecitas para guardar isso em nossas cabeças. Me gusta la fresa. Me gusta comer fresa. Me gustan las fresas. Pero, entonces, eso pasa lo mismo con gustar, encantar y agradar. Entonces, por ejemplo, te agrada el chocolate, te agradan los chocolates. Bien? Seguimos entonces, más contenido. Estamos en casa, pero no estamos parados. Estamos siempre practicando nuestro español. Vamos a ver cuál es el próximo tema. ¿A dónde y dónde? ¿Cuál es la diferencia entre estas dos palabritas? ¿Ustedes ya saben? Si no saben, vamos a aprender ahora. El verbo, la palabra donde se usa con algo más fijo. Por ejemplo, ¿dónde estás? Con un verbo que es fijo. Ya a dónde yo uso con un verbo de movimiento, como por ejemplo, ¿a dónde vas? Entonces yo puedo llamar a alguien y preguntar, ¿dónde estás? Porque es algo fijo. O, ¿a dónde vas? Después de aquí, por ejemplo, que es algo de movimiento. Entonces, ¿dónde? Paradito, ¿a dónde? Cuando uso un verbo de movimiento. Bueno, este es un video más para que tú puedas aprender español. Repasamos algún contenido y si no has visto todavía, aprendiste ya un contenido nuevo. Hasta el próximo video con mucho más informaciones. Gracias.